Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días. Un día más de reencontrarnos a través de estos audios. Una pequeña y corta reflexión. Rezamos por el Perú y por la paz en el mundo entero para que cesen las guerras. También todo el conflicto interno que tenemos dentro, para que mejore poco a poco nuestra situación social, política, económica, ¿no? Que día a día vemos bastante deteriorada. Vamos a ver, dijo el ciego. Bueno, aquí Jesús está en el templo y se puso a echar a los vendedores. Interesante, ¿no? Se puso a echar a los vendedores. En el templo pueden haber vendedores. En un templo hay vendedores. Es necesario que haya vendedores. Si en el templo hay vendedores, hay gente que también compra lo que vende. Hay gente que compra, gente que vende. Y normalmente en un mercado hay gente que compra y hay gente que vende. Entonces, cuando hablamos de mercado, un centro comercial, ¿no? Hay gente que vende y hay gente que compra. Pero en un templo debe haber gente que vende. ¿Se convierte entonces el templo en un mercado? ¿Se desvirtúa totalmente la imagen propia de lo que significa templo? Pues sí, aquí Jesús aclara diciéndoles, mi casa es casa de oración. No es un lugar de negocio. No es un mercado, no es un centro comercial, sino al contrario, es una casa de oración. Los lugares sagrados, como los templos, son lugares de esto, de oración, no de negocio. No se trata de transar dinero, no, sino se trata de hacer realmente la casa de Dios un lugar de oración. Entonces aquí el tema está en que se dan cuenta que han convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Es que muchas veces donde hay fe, la gente quiere, muchos de los que están a cargo de la fe de sus fieles, pueden ser católicos, bueno, sobre todo los protestantes, ¿no? Siempre aprovechan ¿para qué? Para valerse y sacarles dinero. Por supuesto que sí. Con el argumento de es una casa de oración. El hecho de aportar más dinero implica entonces que serás más bendecido, pero muchas veces por debajo se convierte en un lugar tirado más al negocio, al dinero, que una casa de oración. Muy importante este tema. Dice que su casa la han convertido en cueva de bandidos. Cueva, madriguera de bandidos. Qué fuerte, ¿eh? Es una cueva de bandidos. O sea, prácticamente la casa de oración, que es el templo, se ha desvirtuado totalmente y es una casa de bandidos.
una cueva, dice, de bandidos. Pues la casta sacerdotal, como los sumos sacerdotes, los escribas, dicen los notables del pueblo, frente a esto intentaban quitarlo de en medio. ¿Pero por qué? ¿Dios hace daño? ¿Dios hace el mal? No, Dios hace el bien. ¿Pero por qué quitarlo de en medio? Porque a nadie de estos no les gusta que le digan sus verdades. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. No resistimos a escuchar nuestras verdades. ¿Qué es lo que pasa aquí? Simplemente por haberles dicho que ustedes son una tira de bandidos y esto lo han convertido en cueva de bandidos. Lo único que quiere Dios es que recapaciten, ¿sí? Y que realmente conviertan eso en una casa de oración. Los sumos sacerdotes, los escribas, los notables del pueblo tienen que hacer esto, convertirla en casa de oración. Y el pueblo, dice entero, estaba pendiente de lo que decía Jesús, de lo que hacía, de lo que decía. Entonces, aquí debe haber una mutua colaboración, ¿sí? Mutua colaboración. De aquel que va y se consagra y dice, este lugar santo, sacro, no va a ser pues un lugar de negocio, ¿no? Es un lugar de encuentro con el Señor. Y así es. Y Dios que se manifiesta a nosotros. Entonces, no debemos tomar como una cueva de bandidos, muchas veces, sino al contrario. Lo que aquí denuncia Dios de esa gente es que sí, propiamente ha perdido la esencia del templo. Y es por una cosa netamente espiritual. Y no tiene otra. Vamos a rogarle mucho al Señor, justamente diciéndole que nuestra vida sea una vida de oración. Y lo poco que podemos dar a otros, colaborar, entendamos que ahí estamos construyendo nuestra salvación. ¿Sí? La estamos construyendo. ¿Sí? Entonces, no tengamos la menor duda. No convirtamos en una cueva de ladrones, de delincuentes, de bandidos, la casa de Dios. Tu vida, mi vida es la de todos. Sino al contrario, bendecidos absolutamente por este buen Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.